Bueno, muy buenas noches nuevamente para todos y para todas. Eh, un placer saludarlos y bienvenidos a esta primera webconferencia del curso Microeconomía 2. Me voy a permitir compartirles la presentación que se tiene y les agradezco si también alguno me confirman si ya están viendo mi presentación para iniciar. Profe, todavía no se ve. Gracias. Entonces, permíteme, yo miro aquí. Bueno, voy a compartirlo con pantalla completa. Y así que tal. Sí, señora, sí, ya se ve mejor. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces, nuevamente bienvenidos a esta primera webconferencia del curso Microeconomía 2. Mi nombre es Marlio Daniel Perdomo, soy director del curso, economista. Y pues, bueno, aquí la fecha 8 de septiembre, ¿no? Hoy es 10 de septiembre de 2025 desde las 8 de la noche. Y pues el propósito, primero que todo, de este curso es que entendamos de manera más profunda cómo se comportan los agentes económicos y cómo funcionan pues, los diferentes tipos de mercado. Eso es básicamente lo que se busca con Microeconomía 2. Entonces, si en Microeconomía 1 vimos lo más básico que es la oferta, la demanda, ahora entonces vamos a dar, es un paso más, ¿cierto? Un paso más, vamos a adentrarnos en escenarios como la competencia que no es perfecta y donde aparecen fenómenos que realmente son bien interesantes. Hablemos de ejemplos sencillos, por ejemplo, aquí. ¿Qué es? Empecemos por qué es la microeconomía o empecemos por más bien qué es la economía. ¿Sí? Siempre hay que empezar por la raíz de todo. La economía, o ustedes como futuros economistas, o aunque estudien administración de empresas, o estudien contaduría pública, negocios internacionales, pues cualquiera que les pregunte qué es la economía, lo primero que podríamos mencionar es que es una ciencia social. Eso es lo primero. Es una ciencia. Cuando nos pregunten qué es economía, sabemos que es una ciencia y que es una ciencia social. ¿Por qué es una ciencia social? Porque nos compete a todos. Todas las personas, aunque no estudien, no hayan tenido la oportunidad de estar en educación superior como ustedes, pues debemos conocer algunos aspectos básicos de cada una de las áreas, en este caso de la economía, ¿sí? Entonces es una ciencia social que se encarga de estudiar tres cosas esenciales. Primero, la producción. Segundo, la distribución. Y tercero, el consumo. ¿De qué? Producción, distribución y consumo de unos bienes que son escasos. Y esa es la palabra fundamental de la economía, la escasez. Porque si los bienes, las cosas que conocemos, los productos, las cosas que se producen, los alimentos que se producen, no fueran escasos, pues no valdría la pena, no existiría el área económica. Entonces, como existe escasez, se crea la economía para su estudio de la distribución de esos bienes que son escasos, la distribución de esos bienes que son escasos y el consumo de esos bienes que son escasos. Ahora bien, de la economía se desprenden dos ramas fundamentales. La primera, la microeconomía, y la segunda, la macroeconomía, que si Dios lo permite, ustedes la van a matricular el próximo semestre, aunque veo que algunos de ustedes, que aunque están viendo macroeconomía, microeconomía, pues también se encuentran matriculados en macroeconomía. Pero bueno, macroeconomía.
es una rama precisamente de la economía que estudia los agregados económicos, ¿sí? Entonces, es como mirar la economía desde lo alto, desde un avión, digámoslo así, porque vemos un todo. La macroeconomía estudia los agregados, estudia esos indicadores que aparecen muchas veces en los noticieros, como son la inflación, que son el desempleo, la tasa de cambio. Han escuchado, por ejemplo, que el valor del dólar que ha subido, que ha bajado. Es para entender precisamente eso, que por qué suben y bajan los precios de los productos. Eso es lo que se denomina como inflación. ¿Por qué suben los precios de los productos? Eh, También se encarga de estudiar el crecimiento económico a partir de un indicador bien interesante que es el Producto Interno Bruto, ¿sí? Que es lo que se produce, el total que se produce dentro del territorio nacional. Bueno, entre otras cosas. Mientras tanto, la microeconomía, ¿sí? Entonces, empezamos con la microeconomía. ¿Por qué? Porque es también una rama de la economía que estudia es el comportamiento de agentes individuales, como lo dice ahí la lámina, consumidores, empresas y mercados específicos. Entonces, mira algo más pequeñito, ¿cierto? Empezamos desde lo pequeño, empezamos desde ese señor que vende allá en la tienda y ustedes que van a la tienda a comprarle, ¿cuál es el comportamiento de ustedes, de todos nosotros, cuando nos dirigimos, por ejemplo, a la tienda? ¿Por qué compramos? ¿Cuánto compramos? ¿De qué depende la compra? ¿Sí? ¿Cuáles son los factores que influyen precisamente en ese nivel de compra de nosotros? Y aparecen entonces, ustedes ya lo vieron en microeconomía uno, aparecen entonces unas leyes fundamentales que son la ley de la oferta, la ley de la demanda, que cuando el precio de un bien aumenta, también aumenta la cantidad que se quiere producir del mismo porque voy a obtener mayores utilidades y viceversa. Y la ley de la demanda, por su parte, pues dice que cuando el precio de un bien aumenta, las cantidades que se consumen del mismo pues disminuyen, ¿cierto? Porque cuando el precio está alto, pues la gente deja de consumir. Entonces esas son leyes, ¿sí? Son leyes porque las leyes se cumplen. Anoche tuve una webconferencia, la primera webconferencia con los estudiantes de Macroeconomía 2 y precisamente yo les explicaba que es que eh, hay unas leyes como la ley de la oferta y la demanda que se cumplen, pero hay también unas teorías, porque aparecen unos economistas a partir de unas teorías eh, como por ejemplo la teoría keynesiana, la teoría neokeynesiana, la teoría, y miramos algunos de los teóricos más importantes. Pero las teorías son teorías, puede ser que se cumplan o no, mientras que las leyes sí se cumplen. Entonces, empezando por eso. Dice la lámina que la microeconomía analiza cómo estos agentes toman decisiones racionales y cómo interactúan para determinar precios y cantidades en mercados particulares y que el objetivo principal es entender la asignación eficiente de recursos limitados, oígalo bien, de recursos limitados, es decir, escasos, a nivel individual y empresarial. Entonces, mm, aquí tengo entonces una lámina, ustedes están viendo una lámina sobre el ciclo o el flujo microeconómico con los dos agentes de la microeconomía. Cuando hablan de agentes, si ustedes lo leen en los libros, los agentes hacen referencia a las empresas y las familias, en el caso de la microeconomía. En el caso de la macroeconomía, ustedes lo van a ver después, se crean otros agentes económicos, además de las empresas y las familias, que son el sector externo, es decir, el comercio internacional, ¿cierto? La comercialización con otros países y también el Estado.
¿sí? También influye, entra a jugar el Estado como un agente porque el Estado en muchas ocasiones tiene que intervenir para fortalecer los procesos económicos. Y eso lo van a ver ustedes en macroeconomía, cuando por allá en la Segunda Guerra Mundial, en 1939 más exactamente, cuando estaba iniciando la Segunda Guerra Mundial, pues aparece un economista, John Maynard Keynes, muy conocido por la teoría general, no recuerdo exactamente cómo es que se llama, tiene un nombre largo el libro de él, eh, y dice, es que el Estado debe intervenir para, para aportarle y ayudar a que la economía crezca. Y gracias a los aportes de John Maynard Keynes es que hubo una recuperación en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial termina en 1945 y en el año de 1945 en adelante comienzan a crearse los organismos internacionales que ustedes hoy en día conocen, como es el Fondo Monetario Internacional, como es el Banco Mundial, que no se llamaba así. Ahora se llama Banco Mundial, pero desde ese entonces se creó. La Organización Mundial de Comercio también se creó desde ese entonces con otro nombre. Hoy se llama Organización Mundial de Comercio, ¿sí? Y este señor, a partir de sus teorías, sus aportes, entonces logra la recuperación de una Europa que está totalmente devastada. En el caso de la microeconomía que nos atañe a nosotros en este momento, solo están estos dos agentes, empresas y familias. ¿Qué significa ese ciclo? Básicamente, lo voy a explicar con lo siguiente. Ustedes en este momento, algunos de ustedes, si no todos los que están conectados, se encuentran laborando. Dígase que ustedes tienen un contrato con una empresa, ¿cierto? Entonces ustedes hacen parte de esa empresa, pero al mismo tiempo ustedes hacen parte de unas familias, ¿cierto? De sus familiares, allá de un hogar. Hogares o familias es lo mismo. Entonces, esas empresas, porque como usted trabaja para ellas, esas empresas le retribuyen a ustedes su trabajo. ¿Cómo se lo retribuyen? A través de un salario, a través de un dinero. Entonces, esos salarios los toma el trabajador, ¿cierto? Y gracias a ese salario, entonces las familias pueden ir y consumir, es decir, pueden ir a la tienda, pueden ir al supermercado, pueden ir al hipermercado y consumir unos bienes y servicios que necesiten, de canasta básica familiar o fuera de la canasta básica familiar, no importa. ¿Y de quién son esos bienes y servicios? Pues de las empresas. Es decir, que esa plata que las empresas le dieron a usted y a su familia, ¿cierto? En retribución por su trabajo, usted vuelve y la gasta en las empresas a través de la compra o el consumo de bienes y servicios. Entonces se vuelve un ciclo constante. Por eso es la importancia de, primero, que la gente tenga buenos salarios, ¿sí? Y sobre todo, el consumo. Teniendo buenos salarios las personas, la gente se siente motivada a consumir, a gastar. ¿Y en dónde gastan? Pues en las mismas empresas que le están dando trabajo. Entonces, ese es el flujo económico. Mm, Aquí, digamos que un breve resumen de lo que estudia la microeconomía, la oferta y la demanda, analiza cómo se determinan los precios a través de la interacción entre oferta y demanda de bienes y servicios específicos, estudia lo que es la formación de los precios, estudia los mecanismos que determinan los precios en diferentes tipos de mercado, el comportamiento económico, es decir, examina las decisiones de consumidores y productores, incluyendo preferencias, restricciones presupuestarias y estrategias empresariales. ¿Por qué? Esta parte es supremamente bonita. Si ustedes quieren ser buenos economistas, los invito a que eh, investiguen un poco más sobre un campo específico de la economía
y que al mismo tiempo es un campo específico de la psicología, que es la psicología del consumidor, ¿sí? Hoy en día, el que conozca de psicología del consumidor, es decir, que conozca cuál es el comportamiento del ser humano cuando consume, pues muchas empresas están necesitando personas de ese tipo para poder entender al ser humano, porque el ser humano, pues, su capacidad mental es infinita, ¿cierto? Y hay que hacer muchos, pero muchos estudios para poder medio entender lo que sucede en el interior del cerebro del ser humano que lo motiva a tomar decisiones. Eso es todo un estudio, es un estudio grandísimo, por eso se crea la neuroeconomía, se crea la sí, con tantos prefijos neuro en todas partes. Los invito entonces a conocer un poco sobre psicología del consumidor, sobre cómo influyen, por ejemplo, los colores. Allí ustedes van a entender cómo influyen los colores en los bienes, en los productos. Porque, por ejemplo, los periódicos generalmente traen colores entre negro, azul, porque algunos, bueno, en fin, ustedes van a comprender muchas cosas si nos adentramos en psicología del consumidor. Y finalmente también estudia la eficiencia del mercado, donde se evalúa la eficiencia en la asignación de recursos, se identifican las fallas del mercado que requiere la intervención. Entonces, cuando hablamos de microeconomía, nos referimos a esa rama de la economía que estudia lo que hacen los agentes individuales, consumidores y empresas. En otras palabras, nos interesa es entender cómo tomamos decisiones cuando tenemos recursos que limitados, ¿cierto? Pensemos un ejemplo cotidiano, ya como para terminar esta parte. Digamos que una familia recibe un salario mensual y debe decidir cómo distribuirlo entre alimentación, vivienda, transporte y entretenimiento, que eso es lo que pues, todo el mundo consume. Esto no es nada raro. Entonces, esos recursos son limitados y obligan pues, a tomar unas decisiones. De la misma manera, una empresa también pues, debe decidir si invierte en una nueva maquinaria, en contratar quizá más en personal o en publicidad, y todas esas decisiones que acabo de mencionar, perdón, pues son decisiones microeconómicas. Entonces la microeconomía también nos ayuda a entender cómo es que esas decisiones se encuentran en los mercados. Si muchos consumidores deciden comprar más pollo, ejemplo, más pollo que carne de res, pues el precio del pollo va a tender a subir. Eso es algo natural. No es que alguien dé la orden, vamos a subir el precio del pollo. No, eso es algo natural. El mercado se ajusta solito, ¿no? Y entonces, por lo tanto, el de la carne empieza a disminuir. Entonces, si las empresas de celulares, por ejemplo, lanzan nuevos planes con más gigas y al mismo precio, pues se genera totalmente una reacción en la competencia, pues es decir, en otras empresas, que influye pues directamente en los precios y la calidad del servicio que todos nosotros vamos a recibir. El gran objetivo, por lo tanto, de esta disciplina de la microeconomía, pues es analizar cómo se asignan de manera eficiente los recursos que son escasos. Y lo más interesante es que pues, no solo se aplica a las empresas o al gobierno, sino también a las decisiones que nosotros como personas de a pie, ¿cierto? Personas corrientes, pues tomamos diariamente. Desde comparar simplemente precios en el supermercado hasta decidir si tomamos quizá transporte público o usamos mejor nuestros vehículos. Eso es lo que sucede con la microeconomía. Características principales, bueno, podríamos decir que la microeconomía pues se enfoca en varios temas muy concretos que vamos a trabajar durante este curso. El primero pues es la oferta y la demanda, que son las fuerzas que explican cómo se determinan los precios y las cantidades de los bienes y servicios.
Eh, Piénselo de pronto en algo muy simple como el aguacate, ¿sí? ¿Qué pasa? En temporada de cosecha, cuando la oferta es alta, el precio pues tiende a bajar y cuando hay poca oferta, pues el precio sube, ¿sí? Un segundo tema sería la formación de los precios, que depende mucho pues, de la estructura del mercado, porque pues no es lo mismo fijar precios en una plaza de mercado donde hay mucho, ¿cierto? Hay decenas de vendedores compitiendo que en el caso de una empresa de energía eléctrica, donde pocas compañías concentran el poder de decisión. Y por eso es que van naciendo nuevas nuevos conceptos en la economía. Entonces, que si hay poquitas empresas, entonces le podemos llamar de esta manera, que si hay una sola empresa, le podemos llamar monopolio, que si hay dos empresas, entonces un duopolio, que si se comportan, sí. Entonces, por eso se van creando nuevos conceptos en economía. Otro aspecto también es el comportamiento económico. Aquí analizamos cómo los consumidores eligen qué comprar en función de qué, de unos gustos, de unos ingresos, de unas restricciones y también sobre cómo personas, perdón, las empresas diseñan estrategias para poder competir. Entonces, mire que mm, el consumo viene dado por muchos factores. El consumo no solamente depende de los ingresos de las personas. El consumo, ese diría uno que es como lo fundamental, quizá, ¿sí? Pero a pesar de que para algunas personas el dinero no sea problema, el consumo no solamente depende del nivel de ingresos de las personas, también depende de los gustos y de las preferencias. Entonces puede ser que Coca-Cola venda muchísimo, muchísimo a nivel mundial, pero hay también muchas personas que aunque tienen la posibilidad económica de tomar Coca-Cola, simplemente no lo hacen porque no les gusta o la preferencia es otra, dado que la Coca-Cola, pues, es perjudicial para la salud, digámoslo así, ¿sí? Entonces, finalmente, la microeconomía se ocupa es de evaluar la eficiencia del mercado. ¿Qué pasa cuando el mercado no logra asignar los recursos de manera adecuada? Allí aparecen entonces las fallas de mercado, como las externalidades, que vamos a verlo más adelante. Aparecen los bienes públicos o la información asimétrica. Y pues un ejemplo por ahora para que ustedes conozcan es el nivel de contaminación. Las empresas pueden producir más barato contaminando, pero ese costo lo paga toda la sociedad, ¿cierto? Ahí es donde se justifican las intervenciones del Estado. Por eso es que en economía, ¿sí? En economía ambiental, entonces se lucha tanto porque esas externalidades se paguen, ¿sí? Porque el que está produciendo, por ejemplo, CO2, pague por la producción de CO2 que perjudica al ser humano, ¿sí? Pero eso es un tema largo eh, que requiere de muchos debates, de que la gente tome conciencia realmente, porque hasta el momento la gente está tomando eh, el cambio climático, por ejemplo, la gente lo está tomando como, no, eso no es conmigo, ¿sí? Y mucha gente dice, no, yo no creo en eso. Eso no existe, eso del cambio climático. ¿Sí? Y hay un señor en Estados Unidos, una persona que fue senador, Al Gore, ¿sí? Que hace 20 años viene molestando con lo del cambio climático y se burlaron de él. Y hoy en día, lo que él mencionaba, con cifras y todo, y las predicciones que hacía, hoy se están cumpliendo. Entonces, que los polos se están derritiendo, que muchos animales se están extinguiendo, y lógicamente nosotros, pues vamos a pagar los platos rotos poco a poco, hasta pues que llegará el momento también que nos extingamos.
Bueno, entonces, como ven ustedes, la microeconomía no se queda simplemente en la teoría, sino que permite también entender fenómenos que vemos todos los días, que el precio del café, que las promociones del supermercado, que las decisiones de consumo de las familias o estrategias de competencia de grandes empresas, entre muchas cosas. Aquí aparecen entonces algunos tipos de mercado. Los mercados también se clasifican, pero antes de clasificar los mercados hay que decir qué es un mercado, ¿sí? Todo el mundo sabe qué es un mercado, pero pues definirlo quizá no, porque cuando hablamos de mercado la gente lo primero que piensa es en la plaza de mercado y allá estar en la plaza de mercado y eso está muy bien. Sí, mercado es ese mercado al que nos referimos, en donde hay personas que venden y donde hay personas que compran. Ese es el mercado. Pero hoy en día ya ha cambiado el concepto, porque antes se decía que era un lugar donde convergen tanto consumidores como vendedores, pero hoy en día ya ha cambiado. Simplemente se dice que el mercado es eh, un momento, ¿cierto? Un momento en el que la gente compra y vende. ¿Por qué se habla ya de un momento y no de un lugar? Porque gracias a la tecnología ya podemos comprar y vender en línea, podemos comprar y vender metiéndonos a una página web. Entonces ya dejó de ser un lugar para simplemente ser un momento, ¿cierto? Y pues así hay tipos de mercado. Está el mercado de competencia perfecta, está el mercado de monopolio, está el mercado de competencia monopolística, el mercado de oligopolio. Y entonces, eh, digamos que aquí pues vamos a hablar de las competencias, ¿cierto? Eh, bueno, empecemos con la competencia perfecta. Aquí hay algunas de las características principales de ellas. Cuando hablamos de competencia perfecta, entonces hablamos de que hay muchos compradores y vendedores que participan de manera activa. Hay productos homogéneos, es decir, productos completamente idénticos. La persona que vende aquí vende productos totalmente iguales, idénticos, homogéneos que la otra persona que tiene el otro puestico, ¿sí? Se caracteriza también porque hay una libre entrada y salida de mercados sin barreras. Aquí hay libertad total. Hablamos de que hay información perfecta, es decir, hay información disponible para todas las personas frente a los precios de los productos, ¿sí? Nadie se está guardando información en la competencia perfecta. Y finalmente, pues ningún participante puede influir en el precio. No quiere decir que una sola persona decidió bajar el precio de un producto, entonces, uy, no, qué peligro, entonces todos vamos a bajar también el precio porque esa persona decidió bajarlo. No, no, en competencia perfecta, eso no sucede. Entonces, en este mercado, el precio se determina únicamente por la oferta y la demanda. ¿Qué es la oferta y la demanda? Bueno, la cantidad de bienes que se ofrecen, ¿cierto? Y la cantidad de bienes que se están demandando. Dependiendo de esos niveles, es que el precio va a tender a subir o el precio va a tender a bajar. Es por eso que en las noticias ustedes escuchan al principio, antes de que inicien las noticias, hay algo que le llaman el boletín del consumidor, ¿sí? Entonces le dicen a usted, la papa subió, tomate bajó, la guayaba estable, y le empiezan a dar, ahora les dan hasta los precios, antes no daban los precios. Entonces dicen ahora, la papa en Manizales subió, y hasta dan la justificación, que porque entonces hubo un paro, yo no sé qué, ta, 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 ta. El tomate bajó, ¿sí? En tal parte bajó y dan la justificación. Entonces, si ustedes ven noticias o antes de las noticias, aparece esa información.
Y esa información que dan allí en macroeconomía, que lo van a ver ustedes después, es lo que se denomina como el índice de precios al consumidor, que es lo que sirve para calcular la inflación, ¿sí? Bueno, por su parte, tenemos también la competencia monopolística. Entonces, esta competencia monopolística eh, es donde se caracteriza porque hay muchos vendedores, ¿sí? Es decir, numerosas empresas que compiten, pero cada una ofrece productos con características distintivas que los diferencian, perdón, de la competencia. Diferenciación de productos, porque los productos son similares, pero pues no idénticos. Las marcas, calidad, diseño y servicio crean diferencias percibidas por los consumidores. También se caracteriza porque hay un control limitado de precios, porque las empresas tienen cierto poder para fijar precios debido a la diferenciación, pero están limitadas por la competencia de productos sustitutos. Y por último, la importancia del marketing, la publicidad, la marca, posicionamiento, pues son herramientas clave para destacar y crear lealtad de los clientes. Y créame que sí, el próximo CIPAS, nosotros tenemos que hacer 3 CIPAS a lo largo de este curso y vamos a hacer el siguiente o el primer CIPAS que vamos a hacer, lo vamos a hacer precisamente desde esta última parte sobre marketing, para que ustedes comprendan la importancia que tiene la publicidad y la importancia que tienen las marcas, ¿sí? Mm, la publicidad tiene una influencia bastante enorme, pero hoy en día también eso ha cambiado. Eso ha cambiado porque ya la publicidad se decía que pues la máxima publicidad y por la que más se pagaba era en televisión, ¿sí? En horarios triple A, por ejemplo, perdón, una publicidad, una propaganda que le llama uno normalmente, una propaganda que salga en medio de las noticias del noticiero entre las 7 8 de la noche, 7 8 de la noche, cuesta un curvo de plata, ¿sí? Supremamente costoso, porque ese es un horario que le llaman horario triple A, ¿sí? Pero hoy en día eso se ha ido transformando poco a poco debido a las redes sociales y debido a lo que se le denominan como los creadores de contenido. Otros le llaman influencers, ¿sí? Entonces, hay personas que, aunque no aparecen en televisión, sí son muy conocidas en otras plataformas que en Instagram, que en Facebook y el famoso TikTok, ¿sí? Y ahora las personas están pagando precisamente ahora a esos influenciadores o creadores de contenido para que le hagan publicidad de sus productos. Las empresas ahora pagan y buscan a esas personas dependiendo del número de seguidores que tengan y dependiendo de otra cantidad de características que tengan. Entonces, los mercados, a medida que pasa el tiempo, también, mire que se van transformando poco a poco. Ahora bien, miremos el caso del monopolio. Entonces, ¿cuáles son las características de un monopolio? Primero, que hay pocos vendedores dominantes, es decir, un pequeño número de empresas controla la mayoría del mercado y sus decisiones afectan significativamente a los competidores. Segundo, que los productos homogéneos o diferenciados. Entonces, pueden vender productos idénticos o pueden vender productos diferenciados. Aquí nos dan un ejemplo, por ejemplo, que el petróleo o diferenciados como los automóviles, porque pues pueden ser Chevrolet, pueden ser Renault, pueden ser Ford, Fiat, entre otros.
Y también la otra característica es que existen barreras altas de entrada, es decir, grandes inversiones de capital, economías de escala y regulaciones que dificultan la entrada de nuevos competidores. Ejemplos de oligopolio está la industria automotriz, las telecomunicaciones. ¿Por qué telecomunicaciones? Porque pues ahí encontramos en el caso de Claro, de Movistar, de Tigo y otras, ¿cierto? Entonces son pocas, que con productos también homogéneos, pero al mismo tiempo diferenciados. También las aerolíneas son pocas realmente, ¿sí? Y hasta pues como les decía, los proveedores de Internet. Y finalmente, pues tenemos el caso del monopolio, donde pues es un solo vendedor que tiene control total de dicho mercado. Por lo tanto, sus características son que hay un único vendedor, una sola empresa que controla completamente la oferta del producto o servicio en el mercado, que produce también un producto único o ofrece más bien un producto único, es decir, no existen sustitutos cercanos ni disponibles para los consumidores y crean entonces una dependencia total hacia ese producto. Control de precios. Las empresas monopolistas tienen poder total para fijar precios según su conveniencia. Y barreras infranqueables, es decir, obstáculos legales, técnicos o económicos que impiden completamente la entrada de otros competidores. Ejemplos de un monopolio, entonces tenemos los servicios públicos como los suministros de agua, el suministro de energía, el suministro de gas natural, eh, las patentes farmacéuticas, entre otros. En conclusión, como dice la lámina, la microeconomía en la vida real. En la vida real, ¿por qué? Porque se toman decisiones que son cotidianas y pues que ayudan a comprender la economía, a tomar mejores decisiones de consumo, inversión y ahorro en nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos de microeconomía, recordemos que si usted trabaja para una empresa, la empresa le paga a través de lo que se denomina como un salario. Y ese salario, usted como trabajador, como individuo, pues usted tiene distintas posibilidades. Usted tiene la posibilidad, uno, de consumir, ¿cierto? De consumir todo su salario, gastárselo todo en consumo, o destinar también una parte para la inversión, o ¿cierto? Y o destinar también una buena parte para el ahorro. Y eso es lo que todas las personas debemos hacer y todas las personas debemos tener en cuenta, eh, sin importar el nivel de salarios que tengamos. Todos deberíamos consumir, invertir y ahorrar. Esas son las tres factores fundamentales. También la microeconomía en la vida real se ve a través de las políticas públicas, porque influyen directamente en el diseño de políticas del gobierno para regular mercados, proteger consumidores y promover la competencia. Y finalmente, estrategias empresariales, porque las empresas utilizan principios microeconómicos para determinar precios, niveles de producción y estrategias de mercado. Por eso se dice que la microeconomía es la base fundamental para analizar cómo funcionan los mercados y cómo podemos mejorar la eficiencia económica para el beneficio de toda la sociedad. Entonces, mm, ya aquí en esta parte dejamos de lado un poco ya la teoría. Eh, Les presento la guía de actividades de la fase número 2. Se llama fase 2, el monopolio y su funcionamiento. Para aquellos que de pronto todavía no han ingresado al foro, por favor hacerlo. Este puntaje
que tiene esta fase es de 100 puntos, un total de 100 puntos, y la actividad inició el martes 2 de septiembre y cierra el 29 de septiembre. Es decir, estamos a todavía unos 20 días, eh, sí, sí, como hoy estamos a 19 días exactamente del cierre de la actividad. Y aunque quede bastante tiempo, sí sería muy bueno que desde ya poder tener sus aportes, poder realimentarles poco a poco. A veces sí les pido el favor que me tengan un poco de paciencia porque pues tengo bastantes grupos aquí en microeconomía y en el otro grupo también, entonces a veces uno pasa por su grupo, realimenta, sigue con el otro grupo y quizá a la hora, a la media hora, usted acabó de realimentar ese grupo que yo ya, perdón, acabó de hacer un aporte en ese grupo que yo acabé de realimentar. Por lo tanto, hasta cuando yo vuelva a revisar ese grupo, pues ya ha pasado un tiempito, ¿no? Entonces, téngame paciencia también porque pues así es como funciona. Uno va en orden de los foros. ¿En qué consiste esta actividad? Tiene una parte individual que dice que cada estudiante debe escoger una de las siguientes tareas y en el foro de forma individual, antes de iniciar la elaboración colaborativa de la presentación, realizar, debe realizar un aporte concreto en el foro que servirá como base para una o varias diapositivas. ¿Cuáles son esas tareas? Como generalmente ustedes tienen grupos de 5 personas, son 5 compañeros, ¿cierto? Entonces, en el foro es importante que inmediatamente digan, hola, estimados compañeros, hola, tutor, para esta actividad individual yo voy a escoger la tarea 3, por ejemplo, ¿sí? Ese es como el primer aporte que usted debe hacer en el foro. Miremos qué tareas son. La tarea uno dice elaborar una explicación clara y precisa de qué es la competencia perfecta o imperfecta, ¿sí? La tarea 2 es investigar y describir un ejemplo real, actual, de un mercado en competencia perfecta o imperfecta. La tarea 3 es buscar o diseñar una imagen representativa y relevante, ¿cierto?, del mercado que se haya escogido. La tarea 4 es redactar al menos 3 diferencias clave entre competencia perfecta e imperfecta, usando ejemplos para explicar cada diferencia. Y la tarea número 5 es escribir un párrafo reflexivo sobre la importancia de conocer estos modelos de mercado, la competencia perfecta e imperfecta, ¿cierto? Para entender el comportamiento de los precios y la toma de decisiones económicas. Mm, Segundo, cada estudiante realiza aportes desde el desarrollo de las actividades. Bueno, entonces, eh, clara la primera tarea. Segundo, cada estudiante realiza aportes desde el desarrollo de las actividades 2 y 3 propuestas en la actividad colaborativa. ¿Cuál es la actividad colaborativa? Es esta que aparece aquí. Son 3 actividades dentro de la actividad colaborativa. Y ustedes pueden presentar aportes desde alguna de ellas. No necesariamente usted tiene que desarrollar todas las 3 actividades para poder subir al foro un aporte, ¿no? Usted perfectamente puede decir, estimados compañeros, estimado tutor, presento mi aporte desde la actividad colaborativa, más exactamente desde la actividad 3 gráficos y análisis. Listo, y presenta ese aporte y uno se lo realimenta. La actividad uno colaborativa se denomina presentación digital. Entonces, ¿qué sucede? Basados en las lecturas recomendadas, construya una presentación en la cual se presenten las diferencias entre los mercados de competencia perfecta e imperfecta. Tenga en cuenta la siguiente estructura en cada una de las presentaciones, ¿sí?
que la diapositiva 1 debe tener título, autores y fechas de creación, que la diapositiva 2 debe explicar la competencia perfecta e incluir un ejemplo de competencia perfecta y una imagen alusiva al ejemplo. La diapositiva 3 explicar la explicación de competencia imperfecta, e incluir un ejemplo de competencia imperfecta y una imagen alusiva al ejemplo dado. Que la diapositiva 4 es un cuadro comparativo entre los dos mercados, que la diapositiva 5 son las conclusiones y la diapositiva 6 la referencia. Y hay una nota que dice que una vez realizada la presentación digital, se deberá incluir el enlace de la presentación en el documento final. ¿Y qué sucede? Usted entonces dice presentación digital en el siguiente enlace, de tal forma de que yo copie y pegue el enlace y pueda ver su presentación digital. Por lo tanto, es muy importante que antes de colocar el enlace en el documento, pues usted verifique que se abre correctamente y sin inconvenientes. La actividad número 2, colaborativa, es el análisis de costos e ingresos. Entonces, se dice que una empresa opera en un mercado con las siguientes funciones, que la función de costos totales es esta, que la función de demanda es esta, y preguntan que cuál es la cantidad de producción y el precio de mercado bajo condiciones de competencia perfecta, y la pregunta B es que cuál es el precio de mercado bajo condiciones de monopolio. En esta actividad 2, ahorita es que me voy a centrar y vamos a finalizar esta webconferencia explicando precisamente es el análisis de costos e ingresos, porque pues considero que lo demás es teoría, son cosas que ustedes pueden perfectamente reconocer a través de la bibliografía recomendada y otras cosas, pero creo que esta parte matemática sí la considero importante explicarla para que puedan hacer un buen envío y puedan, ojalá, obtener todos los 100 puntos. Y la actividad número 3 consiste en gráficos y análisis. De acuerdo con el ejercicio planteado de arriba de la actividad 2, le dicen a usted, construya la gráfica de equilibrio para ambos mercados de competencia perfecta y monopolio y explique la diferencia de precios y cantidades en cada mercado. Y pues le muestran también unos recursos visuales que le pueden servir para eso. Ya ustedes verán cómo presentan el gráfico, o cómo quieren hacer el gráfico, si el gráfico lo hacen en Excel o si el gráfico lo hacen algunos lo hacen en GeoGebra o hasta si quieren pueden utilizar una inteligencia artificial para la construcción del gráfico. Eso, pues de eso se tratan las nuevas tecnologías, ¿no? Pues de utilizarlas. Bien, por lo tanto, vamos a dejar de presentar aquí esta pantalla y bueno, veo que se creció el número de participantes. Yo no estaba viendo solamente estaba viendo la presentación. Un gusto saludarlos a todos los que se han conectado. Qué chévere tenerlos aquí. Vamos a dejar de compartir pantalla y les voy a presentar un ejercicio para que sepan cómo es que se desarrolla. Lo voy a explicar paso a paso y espero que entonces estemos muy concentraditos para esto. Bueno, el ejercicio dice, una empresa opera en un mercado con las siguientes funciones. La función de costos totales, CT, costos totales, es igual a 3Q al cuadrado más 20Q más 100. Y la función de demanda dice Q es igual a 200 menos 0.25P. Yo sobreentiendo que aquí ya todos conocemos qué significa cada una de esas letras, ¿cierto? CT sabemos que es costo total. Q sabemos que son
cantidades. Y P de papá, ¿cierto? P son los distintos precios, ¿cierto? Siempre que hablemos en economía, eso va a significar la Q y eso va a significar la P. Entonces dice el punto A. ¿Cuál es la cantidad de producción y el precio de mercado bajo condiciones de competencia perfecta? Y le hacen un paréntesis diciendo, recuerde que en competencia perfecta, la empresa es tomadora de precios y el equilibrio se da donde el P, es decir, el precio, es igual a CMG, es decir, el costo marginal, ¿sí? Cuando el precio es igual al costo marginal. Entonces, recuerden eso, hay que tener en cuenta ese equilibrio que en competencia perfecta el precio es igual al costo marginal. ¿Y qué es el Profe, qué costo pena. marginal? Hola, ¿sí? Sí, profe, ¿tú estás compartiendo la pantalla? Sí, qué pena, no Es estoy que no la compartiendo. veo. Ay, No, gracias, no, yo no la gracias. veo. Qué pena Muchas contigo. gracias. Gracias por avisarme, listo. Yo creo que ahí ya la están viendo. Sí, señor. Sí, Ok, listo. Entonces, a esto me refiero, a estas funciones que están en el ejercicio. Costo total igual a 3Q al cuadrado más 20Q más 100 y la función de demanda Q igual a 200 menos 0,5P y que reconozcamos que Q son cantidades y reconozcamos que P son precios y que reconozcamos que en competencia perfecta, entonces el equilibrio se debe dar cuando el precio es igual al costo marginal. Costo marginal. Sabemos que es un costo, pero marginal, ok, marginal. Entonces, cuando encontremos la palabra marginal, marginal significa una unidad adicional o un peso adicional, ¿sí? Dependiendo de lo que estemos trabajando. Si estamos trabajando con cantidades, entonces una cantidad adicional. Por eso se habla de la utilidad marginal. ¿Qué es utilidad en economía? En economía, utilidad no es ganancia, ¿sí? En economía como tal, en economía como tal, la utilidad es beneficio. Por eso se dice que la utilidad marginal, es decir, la utilidad o el beneficio que la persona tiene cuando consume una unidad adicional. Y siempre el ejercicio, el ejemplo corriente que siempre damos y que está en los libros es el del vaso de agua. Siempre lo tomamos con el vaso de agua. Porque cuando usted llega muerto de sed a la casa, usted se toma un vaso de agua y ¡ta! ¿Qué hizo ese vaso de agua? Generarle una utilidad, es decir, generarle un beneficio o generarle una satisfacción, pero puede ser que usted necesite de otro vaso de agua para calmar la sed. Entonces, ahí es donde comienza la utilidad marginal, porque es un vaso de agua adicional, ¿cierto? Eso significa marginal, un vaso de agua adicional y se toma el segundo vaso de agua y calma usted la sed. Pero cuando se toma el tercer vaso de agua, puede ser que ese tercer vaso de agua ya no le genere ninguna utilidad, ningún beneficio, sino todo lo contrario, le genere hasta un malestar estomacal, ¿cierto? Porque o una llenura bien tenaz, entonces la utilidad en lugar de crecer comienza a decrecer. Y eso es lo que se denomina como la utilidad marginal, que siempre crece, pero llega un momento de saturación sería como el segundo vaso de agua para después comenzar a decrecer, que es con el tercer, cuarto, quinto vaso de agua. Así es como funciona esto de la utilidad marginal. Mm, entonces nos dicen que cuál es la cantidad de producción y el precio de mercado bajo condiciones de competencia perfecta. Listo. Entonces, mire, yo le voy a dejar aquí el paso a paso, lo voy a explicar paso a paso también. Y si alguno quizá tiene alguna duda, pues
Lógicamente aquí podemos hacer todas las preguntas, pero esta va a quedar grabado y esto se va a subir a los foros para que ustedes tengan la posibilidad de mirar la grabación y decir, ah, es que de dónde salió ese cero, ah, es que ese cero salió de tal parte. ¿Listo? Entonces, concentrados, decimos, el primer paso es derivar el costo total para obtener el costo marginal. ¿Sí? Entonces, ¿tenemos el costo total? Sí, tenemos el costo total, que es CT igual a 3Q al cuadrado más 20Q más 100. Entonces, como estamos en competencia perfecta, ese costo total tenemos que transformarlo, digámoslo así, en costo marginal. ¿Cómo, cómo obtenemos eso? Tenemos que derivar la función. Entonces, aquí es donde ponemos en práctica las derivadas, pero esta es una derivada muy sencilla, es una derivada lineal. Aquí yo les dejo la explicación. ¿Cómo se deriva una potencia? Para derivar una potencia, multiplicamos la base por el exponente. ¿Cuál es la base? Aquí, de este que les estoy señalando en amarillo. La base es 3 y la potencia es 2 porque está elevado a la 2. Y dice que se multiplica la base por el exponente. Entonces, 3 por 2 nos da 6. Por eso, aquí, la derivada de 3Q al cuadrado nos da 6Q. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la derivada de Q o de cualquier letra que se encuentre allí? ¿Sí? La derivada de Q es igual a 1. ¿Sí? Es decir, que Q se convierte en 1. Y como este 20 está multiplicando a la Q y la Q vale 1, entonces 20 por 1 nos da 20. Por lo tanto, la derivada de 20Q es 20. ¿Sí? Y finalmente, derivamos este 100. ¿Quién es 100? 100 es una constante. Entonces, cuando derivamos una constante, la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, 100 es igual a 0. Por lo tanto, no lo colocamos aquí, porque ¿para qué vamos a colocar más 0? ¿Sí? Así es como derivamos de manera lineal. Aquí les dejo el paso a paso por si de pronto eh, tienen por ahí alguna duda. Luego de que derivemos este costo total para obtener el costo marginal, entonces ahora sí vamos a despejar P, ¿sí? Vamos a despejar P. Mm, ¿Por qué? Porque dice que el equilibrio de mercado se determina al igualar el precio con el costo marginal, que P debe ser igual al costo marginal. Ya lo habíamos dicho hace un momento allá arriba, ¿cierto? Entonces, es por ello que calculamos el precio en la función Q menos 200 menos 0,5P. Entonces, miremoslo arriba, mire. El ejercicio nos dio la función de demanda que es Q igual a 200 menos 0,25P. Pero yo necesito es despejar P. En este caso, despejar esa P. ¿Sí? Por eso decimos que, en otras palabras, expresamos la demanda en términos de P. Entonces decimos, cogemos la función que es Q menos 200 menos 0,25P y vamos a despejar es P. Esta P que vemos aquí. ¿Cómo despejar P? Bueno, miren que el igual, vamos a hablar de que los valores que se encuentran antes del igual y los valores que se encuentran después del igual. Entonces, Q se encuentra antes del igual. 200 se encuentra después del igual. Menos 0,25P se encuentra después del igual.
¿Sí? Listo, como para dejar aclarado eso. Entonces, si yo voy a despejar menos 0,25p, yo lo voy a pasar al otro lado. Está a la derecha, después del igual, lo voy a pasar a la izquierda, es decir, antes del igual. Y como llevaba signo negativo, ahora lo paso y cambia de signo a más 0,25p, positivo, 0,25p. ¿Qué me quedó después del igual? Después del igual me quedó 200. Entonces lo, lo transcribo, normal, 200. No cambia de signo porque se mantuvo a la derecha o después del igual. En cambio, esta Q, que está positiva, ¿cierto? Como la paso al lado izquierdo, la voy a pasar al lado derecho después del igual, ella debe cambiar de signo a menos Q, ¿sí? Ahí está. Ahora, solamente estamos despejando P. Entonces, nos falta despejar este 0,25, quitarnos de encima ese 0,25 para dejar la P sola. Este 0,25, me gustaría que alguien abriera el micrófono, cualquiera, para que me diga qué está haciendo 0,25 con la P. ¿Está sumando, restando, multiplicando o dividiendo? Está multiplicando, profe. Bien, sabemos que está multiplicando porque cuando tenemos una letra enseguida de un número, asumimos sin necesidad de colocarle un signo X por, ¿cierto? Asumimos que ese número está es multiplicando a esa letra. Y como está multiplicando, entonces lo paso a dividir. ¿Qué paso a dividir? A todo lo demás. 200 menos Q lo divido en 0,25. Y esta división, ojo con esta división, entonces, ¿qué hago? Divido primero 200 entre 0,25. Entonces, si ustedes toman la calculadora y dicen 200 dividido 0,25, me da 800. Por eso coloco el 800 aquí. Y después divido menos Q entre 0,25. ¿Cómo es posible eso? Ah, lo que pasa es que menos Q es lo mismo que decir menos una Q, ¿cierto? Lo que pasa es que en matemáticas no le colocamos el 1 porque ya con el simple hecho de colocar la letra sobreentendemos que se trata de 1Q. Por lo tanto, 1 dividido 0,25 me va a dar 4. ¿4 qué? 4Q. ¿Y qué signo tiene? Quedaría con signo negativo, porque menos por el positivo que tiene 0,5, menos por más, me da menos. Y solo como por verificar que ustedes conozcan, digámoslo así, la multiplicación de los signos, me gustaría preguntarles, rápido, así, abran el micrófono un momentico. Alguien que me diga, más por más, Menos. ¿alguien lo quiere corregir? Es Más, más, profe, perdón. más. Los nervios, más por Sí, más, profe. Es más. más, Más por menos, menos. menos. Menos por Menos. menos, Es Más. más, bien, menos por menos, más. Y menos por más, menos. Menos. bien, eso es, listo. Eso es importantísimo. Bien, sigamos entonces. El paso 3. Ahora sí vamos a calcular el equilibrio de mercado, ya que tenemos los daticos. Entonces, aquí les dejo, mire, ahora sí podemos determinar el equilibrio de mercado igualando el precio con el costo marginal. Recordemos que en competencia perfecta decía, el precio debe ser igual al costo marginal. Ah, bueno, ya tenemos el precio, miremoslo arriba, mírelo aquí. Este que voy a señalar en color, este es color, no, en este moradito. Ya tenemos el precio. ¿Qué más me pide la fórmula? Costo marginal. Ah, bueno, miremos el costo marginal. Aquí ya lo calculamos. Mírenlo aquí.
costo marginal. Lo voy a colocar también en moradito. Entonces, como ya cumplimos con calculando el costo marginal, que es 6Q más 20, y calculamos el precio, que es 800 menos 4Q, pues ahora sí, simplemente pasamos esos dos valores. El valor de P, que es 800 menos 4Q, y el valor de costo marginal, que es 6Q más 20. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Ahí lo que vamos a hacer es despejar Q. Si quieren, borremos esto. Si quieren, borremos esto para que lo hagamos entre todos. ¿Sí? Despejemos Q. ¿Qué es lo primero que yo debería hacer? Es decir, yo lo primero que debería hacer es pasar todas las Q a un solo lado. Todo lo que tenga Q a un solo lado. Este menos 4Q, vamos a pasar todas las Q al lado izquierdo, ¿listo? Antes del igual. Entonces, este menos 4Q está antes del igual, por lo tanto, ¿cambia de signo o se mantiene igual? ¿Cambia? No cambia. A ver, cambia de signo o se mantiene igual. Póngale cuidado. Se Tenemos mantiene menos. igual, ¿Por qué se mantiene igual? porque va a seguir ahí antes del Ah, igual. bien, exacto. Entonces, menos 4Q está antes del igual, o dígase al lado izquierdo, ¿sí? Hablemos también del lado izquierdo. Y como lo vamos a dejar al lado izquierdo, él no va a cambiar de signo. Él se mantiene como 4Q. Listo. Ahora, este 6Q está al lado derecho, pero como vamos a pasarlo al lado izquierdo, ahí sí deberíamos cambiarle de signo. ¿Qué signo tenía? Tenía signo positivo, porque dice 6Q. Tenía signo positivo, ahora le cambiamos de signo negativo, menos 6Q. Ahora sí, igual. ¿Qué nos quedó al lado derecho? Pregunto, ¿qué nos quedó al lado derecho? El 20, una ¿Está constante. positivo o negativo? Positivo, se deja positivo y el otro pasa a negativo. Ok, entonces se deja positivo y el otro, ya ve por qué el otro que es 800, ¿sí? Este 800, que está positivo, entonces también lo pasamos negativo. Y ahora, pregunta para el público. ¿Cuánto nos da menos 4Q menos 6Q? Menos 10. Perfecto. Menos 10 por menos 10Q. ¿Por qué? Porque es una suma entre negativos. Menos 4 menos 6. A veces a la gente como que esta vaina no le cuadra, como así que menos 4 menos 6. Sí, es simplemente sumar los números pero con signos negativos. Menos 4 menos 6 nos daría menos 10. Y esto es igual, ¿cuánto nos da 20 menos 800? Nos da Menos 780. menos 780, muchas gracias. Y decimos que este 10, este 10 menos 10 está multiplicando a la Q, ¿cierto? Está multiplicando a la Q. Al otro lado lo tengo que pasar a dividir. Entonces, menos 780 dividido menos 10. Ahí sí no cambia de signo, ¿bien? Recuerda, ahí sí no cambia de signo. Y por lo tanto, Q va a ser igual. Si ustedes cogen la calculadora,
la calculadora le va a dar un signo positivo. ¿Por qué? Porque menos por menos da más. Ahora, 780 dividido 10, pues esa operación es muy sencilla. Sin calculadora se puede hacer porque este cero lo podemos eliminar y este cero lo podemos eliminar, por lo tanto nos daría 78. ¿Qué es 78? 78 es Q, es decir, 78 unidades de ese bien que en este momento no sabemos qué es. Pueden ser tomates, papas, cebolla, lo que sea, ¿cierto? Automóviles, computadores. No sabemos por qué, pues, pero son 78 unidades. Y finalmente tenemos el paso número 4, que es calcular el precio de equilibrio. Pero pues este sí es súper sencillo, porque como ya tenemos la cantidad de equilibrio, que es 78, ¿sí? Entonces simplemente reemplazamos el valor de Q en la función de P. ¿Cuál es la función de P? La función de P es 800 menos 4Q. Miremosla acá arriba. Mírenla. Ya la habíamos calculado allá arriba hace rato. Entonces decimos P es igual a 800 menos 4Q. ¿Y Q quién es? Q es 78. ¿Y qué está haciendo 78? 78 está multiplicando a menos 4. Entonces es una suma, es una multiplicación menos por más, ya me da menos. 78 por 4 me da 312. Y pues ya simplemente resto. ¿Cuánto me daría 800 menos 312? Me da 488. Por lo tanto, el precio de equilibrio es 488. Pueden ser pesos, dólares, yenes, euros, ¿sí? Aquí en el ejercicio no lo tomamos como ninguna unidad de esas. Simplemente el precio es de 488 y las cantidades de equilibrio son 78. Listo, hemos calculado esto para la competencia perfecta. Ahora, nos dice el ejercicio, calcule lo mismo, pero cuando se trate de una situación de monopolio. Alguien que abra su micrófono en este momento, cualquiera, y me diga cómo se caracteriza un monopolio. ¿Cuáles son las características de un monopolio? Uno solo, uno Profe, solo. que existe un solo vendedor y tiene como el control total de ese mercado. Un ejemplo de monopolio. EPM. Ok. Las empresas públicas de Medellín. ¿Tú estás allá en Medellín? ¿Dónde resides? Yo resido en el municipio de Amaga, Antioquia, pero igual en todos los municipios EPM es el que tiene el servicio de la energía. Excelente. ¿Tu nombre es, perdón? Diana Marín. Listo, Dayana. Muchísimas gracias. Efectivamente, Dayana tiene toda la razón. De eso se trata un monopolio, una sola empresa. EPM en este caso es un excelente ejemplo, que es la única empresa que provee de servicio, de ese servicio a la comunidad. Entonces, el ejercicio nos dice que calculemos también el equilibrio cuando se trata de un monopolio. Entonces, cuando se trata de un monopolio, ¿qué sucede? Ya no pasa, ya no como en la competencia perfecta, decimos que en competencia perfecta el precio es igual al costo marginal, sino que aquí hablamos entonces que el monopolista maximiza su beneficio cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Entonces, primer paso que debemos hacer es calcular el ingreso total, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando usted quiere conocer cuáles son sus ingresos, ¿cierto? Si yo vendo, qué sé yo, si yo vendo resmas de papel, ¿sí? Entonces, para calcular mi ingreso total, pues yo lo único que tengo que hacer es
¿Cuál es el precio de la resma y cuántas resmas yo vendo para conocer mi ingreso? Entonces, para calcular el ingreso total ingreso total es igual al precio por la cantidad, no más, ¿sí? Entonces decimos que el ingreso total es igual al precio, ¿sí? Al precio, que el precio está acá arriba. Mire, nosotros ya lo calculamos acá. Es 800 menos 4Q por la cantidad, por Q. Entonces, por eso lo multiplicamos por Q. Y para hacer esta multiplicación, yo digo 800 por Q me da 800Q. Ahora, menos 4Q por Q me daría menos 4Q al cuadrado, porque Q por Q es Q al cuadrado. No, esto no es una suma, es una multiplicación. Entonces, por eso nos queda que el ingreso total es igual a 800Q menos 4Q al cuadrado. Y teniendo en cuenta el ingreso total, entonces lo vamos ahora a derivar. Vamos a derivarlo para calcular el ingreso marginal ahora sí, como hicimos allá arriba, pero allá arriba lo hicimos fue con el costo total, ¿sí? Aquí lo hacemos es con el ingreso total. Entonces vamos ahora a derivar el ingreso total. Recordemos, voy a subirme acá arriba para que ustedes recuerden cómo es que se deriva linealmente. La derivada de Q es igual a 1. Cuando derivamos una constante, esa constante es igual a 0, ¿sí? Y cuando derivamos una potencia, multiplicamos la base por el exponente. Entonces, vamos aquí al ejercicio y decimos 800Q, me lo pongo sin color, 800Q menos 4Q al cuadrado. Entonces, 800Q. La Q es igual a 1. Derivamos la derivada de Q es igual a 1. Por lo tanto, 1 por 800 me da 800. Por eso es que yo coloco 800 aquí. Quedó derivado en 800. Ahora, menos 4Q al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de una potencia? La derivada de una potencia es base por el exponente. ¿Cuál es la base? La base es 4 menos 4. ¿Cuál es el exponente? 2. ¿Cuánto nos da 2 por menos 4? Nos da menos 8. Menos 8Q. Entonces, por eso colocamos menos 8Q. Ya aquí quedó derivado. Es decir, que el ingreso marginal es 800 menos Q. Ese es el ingreso marginal. Y entonces nos dicen, para calcular la cantidad de equilibrio, simplemente igualamos las funciones. El ingreso marginal igual al costo marginal. ¿Cuál es el ingreso marginal? Mire que ya lo calculamos aquí. Ingreso marginal, 800 menos 8Q. Listo. ¿Y cuál es el costo marginal? 6Q más 20. Bueno, ¿de dónde fue que salió el 6Q más 20? Pues miremos acá arriba. Aquí está, el costo marginal. Nosotros ya lo habíamos calculado, 6Q más 20. Entonces, por eso es que lo reemplazamos en la función. Y hacemos exactamente lo mismo. Despejamos Q. Pasamos pasamos este menos 8Q al otro lado, entonces cambia de signo a más 8Q. Este 6Q estaba al lado derecho, se mantiene al lado derecho, no cambia de signo. Entonces pasamos ahora este 20 positivo al otro lado, le cambiamos de signo. Entonces 800 menos 20 nos da 780 y 6Q más 8Q nos va a dar 14Q. Y como este 14 está multiplicando a la Q, al otro lado lo pasamos a dividir. Entonces nos queda que 780 dividido 14. Y si hacemos la operación, esto va a ser que Q es igual
a 55.7 unidades. Y finalizamos con el precio. Como ya tenemos las cantidades, simplemente buscamos la función del precio para reemplazar Q. Entonces ya sabemos que desde por allá arriba el precio es igual a 800 menos 4Q porque ya lo habíamos derivado, ¿cierto? 800 menos 4Q, venga, para mostrarles por acá. Mírelo aquí. Aquí está el precio. Entonces, 800 menos 4Q. ¿Y Q quién es? Q es 55.7. Reemplazamos. Este menos 4 está multiplicando a la Q, es decir, que menos 4 por 55.7, eso nos da menos 222.8. Y si cogemos 800 menos 222.8, eso nos va a dar 577.2 pesos, dólares, euros, lo que sea. ¿Listo? Entonces tenemos que hemos calculado tanto el precio como las cantidades en competencia perfecta y hemos calculado el precio y las cantidades tanto en competencia perfecta como en una situación de monopolio. Ya ustedes entran a hacer el análisis. Bueno, yo ya dejé de compartir. Pero si miramos nuevamente el ejercicio, nos daríamos cuenta que, o más bien hago la pregunta, ¿ustedes qué consideran cuál es el precio más alto? ¿El precio más alto sería en competencia perfecta o en una situación de monopolio? Si quieren, votemos, ¿sí? ¿Quiénes consideran que el precio debería ser más alto en monopolio? Si quieren, El simplemente levanten la monopolio mano. es más alto. ¿Tú estás de acuerdo, Dayana, de que el precio más alto debería ser el monopolio? ¿Qué opina Jonier? ¿Qué opina Natalia, los que están conectados? ¿Será que el precio es más alto en competencia perfecta o en monopolio? Bueno, entonces me permito compartirles nuevamente para que salgamos Profe, de la duda. pues ahí mirando el análisis y de acuerdo a lo que se dice, pues está en monopolio, está más alto el precio. Ok, cierto, es que se supone porque siempre nos han dicho que como es una sola empresa la que ofrece ese servicio o ese bien, pues ella tiene la oportunidad de colocar el precio que sea y generalmente es más costoso, ¿sí? Entonces miremos en el ejercicio. En situación, lo último que nosotros hicimos fue en situación de monopolio, mírelo aquí, acá, monopolio. La cantidad fue 55.7 unidades y el precio fue de 577.2. Y en situación de competencia perfecta, aquí, en situación de competencia perfecta, la cantidad de equilibrio fue de 78 y el precio fue de 488. Efectivamente, se cumple eh, las características de ese mercado. En un monopolio, lógicamente, el precio va a ser más alto. Sin embargo, las cantidades van a ser más poquitas, ¿sí? Ya ustedes se encargarán entonces de hacer el respectivo análisis con lo que ustedes hayan leído, con los videos que hayan visto. Ah, bueno, entonces ustedes dicen, en monopolio, el precio, a diferencia de la competencia perfecta, fue de tanto. Esto se da porque efectivamente en un mercado monopolista el empresario tiene la oportunidad de tata y ustedes harán ya el respectivo análisis para cumplir con la guía de actividades. Am, pues, estimados estudiantes, yo creo que
simplemente ya dejarles como la recomendación, uno, de por favor realizar sus respectivos aportes en el foro para poder realimentarles. Yo veo que algunos ya lo han hecho. Yo creo que mañana, si Dios quiere, o pasado mañana, voy a hacer una realimentación, a pasar por todos esos grupos, realimentando lo que ya han hecho. Segunda recomendación. mm, si usted desea ser un buen profesional en este campo de la economía, por favor, lea lo que le recomendé hace un momento, Psicología del Consumidor. Eh, Muchas veces las personas tienden a estudiar dos carreras al mismo tiempo y es bonito, por ejemplo, cuando uno encuentra que esas dos carreras como que se entrelazan. Algunas personas estudian psicología mientras estudian economía y uno dice, bueno, espectacular. Y luego uno ve esas personas que están trabajando efectivamente en empresas para poder sacar adelante y se vuelven como especialistas en el campo. Algunos le llaman mercadólogos, ¿cierto? Ahora, la mercadotecnia, sí. Pero es eso, es el hecho de comenzar a reconocer cómo toman decisiones las personas. Hay varias teorías sobre eso, sobre cómo toman decisiones los individuos. Y hay una muy bonita que es de un autor que se llama, pero le digo cómo es que se llama este señor, Isaac Ashken, ¿sí? Isaac Ashken en 1991. Lo tengo aquí en la cabeza porque efectivamente nosotros estamos desarrollando un proyecto de investigación que no tiene que ver con mercadotecnia, pero que tiene que ver con impuestos territoriales y estamos yendo a las instituciones educativas rurales a explicarle a los muchachos de grado 11 especialmente sobre, primero, qué son los impuestos, eso para qué sirven, por qué es bueno pagarlos, entre otras cosas. Pero nosotros para desarrollar ese proyecto tuvimos que tocar en el marco teórico una base fundamental que es el comportamiento de las personas. Es decir, cómo toman decisiones los individuos en el momento de ir a pagar impuestos, ¿sí? Porque es que todo en la vida son toma de decisiones. Ustedes ingresaron a esta webconferencia. Yo les envié hace un momento la invitación a varios de ustedes ahí a través del WhatsApp. Eh, pero ustedes finalmente tomaron la decisión. Así como tomaron la decisión de ingresar a esta webconferencia, pudieron perfectamente haberse quedado viendo televisión, viendo una película. ¿Sí? Ustedes tomaron una decisión. Entonces, Isaac Ashken, que es un psicólogo precisamente, tiene una teoría que le llama la teoría del comportamiento planificado. Y él dice que para finalmente tomar una decisión, las personas pasan por varias etapas. Primero, la etapa de la intención. Para tomar una decisión, todas las personas deben tener primero una intención frente a eso que usted va a realizar, ¿sí? Luego de tener una simple intención, usted analiza esa situación, puede ser de manera muy rápida, analiza esa situación con las personas que tiene a su alrededor. Y a eso es lo que Asken le denomina como la presión social. En el caso de los impuestos, las personas tienen la intención de pagar los impuestos, ¿sí? Porque a veces la gente sabe que por tener un vehículo tiene que pagar impuestos. La gente sabe que por tener una casa debe pagar un impuesto predial, ¿cierto? Entonces la gente tiene la intención de pagar el impuesto, pero teniendo la intención pasa por un proceso de presión social y es preguntarle a los amigos y a los familiares, oiga, usted ha pagado impuestos y esos impuestos por cuánto llega. Entonces llegan los amigos o los conocidos, los vecinos y le dicen, uy, no, pero es que eso es carísimo, ese impuesto, eso es carísimo.
Además, la plata se la roban, uno para qué paga impuestos. Entonces empieza la presión social de las personas, unos de manera positiva, diciéndole, sí, pague impuestos porque eso está muy bien, el municipio necesita el recaudo, o simplemente para que no se vaya a meter usted en problemas más adelante, y otros que le dicen, no, pues ¿para qué paga eso si los gobernantes le roban esa plata? ¿Sí? Entonces también puede ser tanto positivo y negativo. Evalúa usted esa situación y a lo último usted toma la decisión. Y así es como Asken presenta la teoría del comportamiento planificado. Simplemente son teorías. Puede ser que muchas veces se cumpla, puede ser que muchas veces no se cumpla, puede ser muy sencilla, pero eso es lo que manifiesta él. Entonces tenemos una manito levantada. Dayana, ¿qué nos quieres comentar? Profe, con lo que usted está hablando, es que en el municipio de Angelópolis, que es acá vecino donde yo vivo, ayer pasó algo muy, no sé, eso es hasta gracioso, que el alcalde publicó hay una parte pues del parque principal un listado de todas las personas que debían industria y comercio. Entonces Uy, es un revuelo porque entonces ya van a demandar el municipio que por difamar pues las personas, que por el buen nombre. Ya eso fue un caso de presión social pues ya muy extrema para que pagaran. claro. Sí, 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 sí. No, 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 ¿cómo se le ocurre? No, eso no se hace porque pues las personas precisamente son libres en ese aspecto también. Ya si usted no paga, pues para eso está la ley y para eso también existen consecuencias. Si usted no paga el impuesto a su vehículo, pues después, por ejemplo, no lo va a poder vender después. Y para poder venderlo tiene que pagar primero los impuestos para poder vender después el carro. Entonces, igual le tiene que pagar los impuestos para poder vender el carro. Y si no paga el impuesto predial, pues déjeme decirle que poco a poco, en el transcurso del tiempo, los intereses, eso se va acumulando y acumulando y acumulando, y en el momento que quiera usted vender la casa, pasa exactamente lo mismo. Va a tener que pagar millonadas por una casa que vale 100 millones y el impuesto está ya en 20 millones de tantos años que no ha pagado y que 100 millones menos 20 ya le va restando a usted eso. Pero publicar el nombre o el buen nombre de las personas, pues déjame decirte que eso sí no está bien visto, muy complejo, una presión social bastante compleja. Pero bueno, así son los gobernantes de este país, así estamos. Muchachos, pues yo creería que no siendo más, yo les agradezco a todos ustedes la participación. Espero que esta primera webconferencia les haya gustado, que hayamos visto las temáticas, que hayan solucionado las dudas con respecto al ejercicio y lo demás. Vean la grabación por si de pronto les quedó. Yo sé que les quedaron algunas dudas, yo lo sé, pero usted viendo la grabación ya dice, ah, bueno, ya sé de dónde salieron estos valores. Entonces, a todos ustedes, muchas gracias y espero que pasen una feliz noche. Mañana estaré compartiendo la grabación. Muchas Vale, gracias, profe, muchas profe. Feliz gracias. noche. Muchas Gracias, gracias, profe. profe. Que pase feliz ¿Vale? noche. Gracias, igualmente. Un abrazo. Chao, chao. Gracias por su